Mis queridos y amados hermanos, Dios les bendiga. Un gusto poderlos saludar desde este medio, desde el Facebook de nuestra querida y amada Iglesia Jeruel. Bueno, el día de hoy vamos a seguir y vamos a darle continuación a nuestro estudio, ¿verdad? Que hemos estado llevando a lo largo ya de meses. Hemos llevado Primera de Corintios, ahorita vamos llevando ya Segunda de Corintios, estamos en el capítulo 4 de los versos 7 al 11. Segunda a los Corintios en el capítulo 4, versos del 7 al 11. Voy a permitirme leer la escritura precisamente en estos versos y les invito a que tomen su Biblia y vayamos directamente ahí a Segunda a los Corintios 4, versos 7 al 11. Dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Bueno, el título de nuestro estudio es El tesoro del Evangelio. Tesoro del Evangelio, donde el apóstol Pablo, mis queridos hermanos, expone cómo a través de los siglos el Evangelio ha sido preservado como un tesoro valiosísimo, aunque el contenido o quienes lo llevan, ¿verdad?, sea recipientes sencillos, humildes por la propia naturaleza de estas mismas personas. Como lo dice claramente el verso número 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros. En este verso hay un doble contraste. ¿Cuál es? Bueno, primero habla del tesoro de la luz del Evangelio, lo que menciona claramente el verso número 6, ¿verdad?, que somos iluminados por el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, por el mismo Evangelio, el conocimiento del Señor, y también, ¿verdad?, habla de las vasijas de barro que tienen poco valor en su momento ante el mismo Evangelio. Dicho de otra forma, que el Evangelio es de gran valor, pero a veces las personas que tienen el mismo Evangelio, pudiera considerarse cualquier persona en el mundo, las consideran de muy poco valor, ¿verdad? Y vemos también que en su momento, bueno, el poder sobrenatural de Dios está por encima y sobre la debilidad humana. Entonces, primero podemos ver claramente, para llegar, claro, a un primer punto que vamos a exponer, es que el tesoro del Evangelio es llevado en humildes recipientes. Este mismo verso 7 menciona algo de lo que estamos comentando. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Bueno, esta frase no solo se refiere a Pablo y a sus colaboradores, sino a todo aquel que haya recibido y tomado posesión de las buenas nuevas de salvación en la persona de Jesucristo. Este tesoro en su momento consiste en el mensaje del Evangelio que hemos recibido de mi Señor Jesús, y que es un don que no tiene precio, invaluable, que llevamos donde quiera que vamos en vasijas de barro. Y usa el apóstol Pablo esta ilustración de la vida diaria, ¿verdad?, de esa época donde las vasijas de barro en ese tiempo servían tanto para guardar cosas que no tenían gran valor como otras de mucho valor, ¿verdad? Y así como guardar también líquidos y comida. Pero ahora, puesto que los jarros, las ollas y las vasijas se hacían de barro, eran muy frágiles y fácil de romper. Y entonces eran artículos baratos y eran artículos totalmente desechables. Aquí podemos decir algo muy importante que los rabinos judíos solían decir: es imposible guardar el vino en vasijas de oro y de plata, pero sí se puede guardar, ¿verdad?, en un humilde recipiente, ¿verdad?, en contenedores de arcilla. ¿Por qué razón? Porque de modo semejante, las palabras de la ley solo las puede guardar aquel que es humilde y sencillo de corazón. Entonces, una analogía de este caso la tenemos directamente en los valiosos rollos del Mar Muerto, que
supuestamente fueron guardados durante más de 2000 años en humildes y sencillos jarrones de barro estos rollos, y cuando fueron hallados se encontraban en prácticamente en total deterioro, tanto que los mismos rollos estaban intactos y estaban completamente guardados, pero bajo esta cobertura de barro que era sencillamente estos jarrones, ¿verdad? Entonces, para Pablo el contraste es un incomparable valor del evangelio con lo barato y lo frágil que son las vasijas de barro. Y esto es tan importante, donde él enfatiza que no es tanto la fragilidad de las vasijas, sino su propio contenido. O sea que, siendo sencillas, se convierten las mismas vasijas en valiosas vasijas para contener en ellas el glorioso tesoro del evangelio. Y así es todo aquel que expone el evangelio. Si bien eres una persona sencilla, humilde, a lo mejor eres considerado como una vasija de barro, insignificante, frágil y fácil de desechar. Pero en el momento de tener el evangelio en tu corazón, te conviertes en una persona valiosa para Dios mismo. Así que Pablo, él está considerando, y podemos dar nosotros el ejemplo, que el mismo Pablo es un vivo ejemplo que al momento de haber sido maltratado, golpeado, encarcelado en muchas ocasiones, en su cuerpo llevaba las pruebas vivas de la fragilidad personal y su inminente muerte. Pero él era una persona valiosa para Dios, puesto que era un instrumento de Dios mismo para exponer y para proclamar el evangelio para todo aquel que pudiera creer. Entonces podemos ver claramente que la razón por la cual Pablo nos muestra y que hace ver que debemos de tener mucha atención en todo esto. Y el apóstol Pablo nos dice, bueno, ustedes fíjense, exactamente como el caso del alfarero, que en este caso es Dios, quien diseña, modela y hace con sus propias manos a las vasijas que han de servir con los propósitos dignos y nobles, y pudiéramos decir gloriosos, de poder llevar el evangelio para todo aquel que necesita tener esperanza, que necesita estar buscando del Señor, ¿verdad? Entonces, Jesús, aquí podemos decir también que el mismo Señor describe a Pablo como un recipiente escogido para llevar su nombre en presencia de gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Vean ustedes cómo menciona claramente el libro de los Hechos en el capítulo número 9, Hechos capítulo 9, en el verso 15, dice ahí, y le está hablando el Señor Jesucristo a Nehemías cuando el mismo apóstol Pablo está en ese momento quitándose las escamas de los ojos, puesto que Dios lo había cegado. Y dice así, el Señor le dijo, ¿a quién? Volvemos a repetir, a Nehemías, quien lo guiaba de su mano, al mismo apóstol Pablo, y le dice así, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Entonces vemos claramente cómo es que el Señor Jesucristo está utilizando a un recipiente escogido que, si en su momento no valía gran cosa porque era un perseguidor, precisamente Saulo, de la iglesia, ¿verdad? Después fue convertido verdaderamente en una vasija gloriosa y un instrumento de honra para el Señor, llevando el evangelio por todos lados y por todo el mundo, ¿verdad? El mismo verso 7 tiene un segundo punto, mis queridos hermanos, que este tesoro del evangelio es llevado también por el poder de Dios. La segunda parte del verso 7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Bueno, nosotros aquí podemos considerarnos también que somos como vasijas, aquellos contenedores para guardar el evangelio, y así mostrar que no es por nosotros, sino por el inmenso poder y magnífico, glorioso poder del Señor, quien es la fuente extraordinaria de calidad celestial, con la capacidad suficiente para hacer un cambio sustancial y radical en nuestras vidas. Y alcanza
para que todo aquel que venga a los pies de mi Señor Jesucristo cambie de forma radical. Esto, todo, cualquier persona por la fe en la persona de Jesucristo va a cambiar. Ahora, ¿en qué consiste este poder o este gran poder del Señor? Bueno, sencillamente las palabras de Dios, o sea, lo que está contenido en la Escritura, lo que está en la misma Biblia. ¿Por qué razón decimos esto? Porque la palabra de Dios desde el inicio, desde el primer verso de la Biblia, y pudiéramos decir que desde Génesis 1, en el verso número 3, dijo Dios con sus propias palabras, sea la luz. Y en ese momento fue la luz. La propia palabra de Dios tenía la capacidad de desarrollar algo que no existía y trajo la luz, como también sacó la misma palabra de Dios al pueblo de Israel, como también la palabra de Dios levantó a Jesús de los muertos, como la misma palabra de Dios levantó al mismo apóstol Pablo para ser un misionero para las naciones. Y la misma palabra de Dios es la que tiene la capacidad de transformarnos y hacernos nuevas criaturas y ser buenos creyentes, y sobre todo aquellas personas que Dios también desarrolla para que podamos proclamar nosotros las buenas nuevas de la persona de Jesucristo. Así que no es por nosotros, pues no es por nuestras palabras, sino es por el poder que actúa en nosotros mismos, que en su momento la gente va a poder venir a los pies de mi Señor Jesucristo y ser transformados por la palabra de Dios. Entonces pudiéramos considerar claramente que este poder de Dios, que para el mundo no tiene lógica ni importancia y que desconoce completamente para qué sirve, es un poder revelado, pero solamente para aquellos seres humanos que son afligidos, que no tienen esperanza, pero que fueron escogidos para buscar afanosamente a Dios y para ser consolados por su poder, y también para llevar el evangelio a otros necesitados. Por ejemplo, en el caso preciso de un grupo de pescadores incultos que no habían ido a ninguna universidad, que solamente sabían pescar, bueno, siguieron a Jesús, llenos del Espíritu Santo, llevaron el evangelio hasta los confines de la tierra, y esos 12 personas fueron suficientes para inundar el evangelio en todo el mundo. Otro caso es el caso del mismo Jasón y con sus compañeros. Allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, podemos ver claramente cómo es que en Tesalónica ellos estaban trastornando prácticamente al mundo, y los mismos de Tesalónica no concebían cómo es que el mismo evangelio estaba transformando las ideas que en su momento se habían desarrollado como cultura y como costumbres en Tesalónica, pero no solamente ahí, sino en Corinto, en Éfeso, en Galacia y en todos lados. O sea que esto es una realidad en la vida de cada persona que quisiera cambiar rotundamente, de forma radical, que tuviera vicios, que tuviera problemas de alcoholismo, que tuviera esclavitud de drogas, que tuviera cualquier problema, llámese pornografía, llámese adulterio, llámese fornicación, cualquier cosa que esté atañando tu moralidad, Dios y mi Señor Jesucristo tiene la capacidad para quitártelo y para desecharlo, y para que tú seas una persona nueva en la persona de Jesucristo. Entonces aquí podemos ver cómo es que también el mismo apóstol Pablo era tachado como una persona de poco convencimiento, que no tenía elocuencia, que sus cartas a lo mejor eran muy buenas, pero carecía del don de la oratoria. Si vamos directamente aquí mismo a 2 Corintios, en el capítulo número 10, verso 10, 2 Corintios, capítulo 10, verso 10, vemos cómo es que el apóstol Pablo, a pesar de ser una persona que era hebreo de hebreos, con un conocimiento tal, asistido y educado a los pies de Gamaliel, que en ese entonces era un gran maestro, vemos claramente cómo es que aquí todo el mundo lo tachaba, que era una persona que no era del todo bueno al momento de exponer el evangelio de viva voz, sino que a través de la escritura sí. Entonces aquí dice en el verso 10, porque a la verdad, y le cuestionan al mismo apóstol Pablo, dice, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil, o sea, hablando de él mismo, y la palabra menospreciable. Aquí claramente el apóstol Pablo está diciendo,
verdaderamente que cuando me conocieron se dieron cuenta que yo era una persona débil y no daban a lo mejor un centavo por mí. Pero a través de la persona de Jesucristo, mi Señor me ha levantado para que yo sea una persona verdaderamente digna y honrosa delante de Él, pero todo a través de mi Señor Jesucristo. Entonces podemos ver claramente que pese a las calificaciones, Él podía proclamar el Evangelio, había fundado congregaciones, había fortalecido a los creyentes, escribía epístolas, ¿verdad? Y traía un mensaje de salvación a todas las multitudes en todo el mundo. Y esto ayudaba a que en su momento pudiera crecer verdaderamente la palabra de Dios en muchas personas y sobre todo que fueran transformadas. Eso es lo más importante de todo ello, ¿verdad? Y cuando él comenta que en su debilidad física estaba totalmente limitado respecto al poder de Dios, bueno, Pablo está diciendo claramente que cuando él es débil, el poder divino de Jesucristo reposa en él y esto le da la facultad para poder tener ánimo pronto, tener la capacidad y elocuencia de hablar con esa autoridad y con esa seguridad que única y exclusivamente Dios la puede dar a través del Evangelio. Entonces podemos ver aquí claramente que la autoridad del Evangelio no es de origen humano, sino que es de origen divino y esta fuente solamente está en el Señor. Porque como dice claramente la Escritura, ahí en Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Entonces, si tú quieres cambiar, si alguien que está viendo este video se muestra falto de conocimiento, con inseguridades, con problemas, inclusive con algunos traumas, ven a Cristo, ven a conocer del Evangelio, te va a ayudar y sobre todo vas a ser transformado. Amén. Número 3, mis queridos hermanos, en el verso número 8, dice así, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Un tercer punto que vamos a exponer es que el tesoro del Evangelio es llevado a pesar de toda adversidad. ¿Por qué razón decimos esto? Bueno, pues aquí se puede decir que de lo que hablan estos versos es el eco de todas las dificultades por las que tuvo que pasar el mismo apóstol Pablo y que él menciona precisamente en 1 Corintios, vamos para allá, en 1 Corintios, en el capítulo número 4, 1 Corintios 4, versos 11 al 13. Vean cómo dice la Escritura. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Y vemos claramente que el apóstol Pablo está hablando de 4 desafortunadas calamidades que padeció y las califica con 4 frases negativas, pero seguidas también de un verbo que le da ánimo en sí mismo e infundiendo también ánimo para todos aquellos que leen y que escuchan del Evangelio y que en su momento van a leer también su carta. Y esto es precisamente a los Corintios, ¿verdad? Pero si lo trasladamos hasta esta época, cualquier persona pudiera estar padeciendo cualquiera de estas 4, si no es que las 4 calamidades juntas. Entonces aquí, cuando dice el apóstol Pablo en el verso 8, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, podemos decir claramente cómo es que Pablo estuvo afligido de muchas maneras. ¿Cuáles? Físicamente, sí, porque fue azotado, porque fue amenazado de muerte, porque fue cancelado. Mentalmente, ¿verdad? Porque era totalmente perturbado por todas las malas acciones de sus enemigos. Espiritualmente, porque el enemigo le atacaba. Socialmente, porque alrededor siempre tenía enemigos que estaban tratando de amedrentarlo, ¿verdad? Entonces el significado de ser atribulado es estar en una situación en la que uno soporta todas las presiones del mundo circundante. ¿Y cuántos de nosotros no hemos estado en una situación parecida en donde dices, caray, pues quiero salir corriendo, pero ¿a dónde? ¿Verdad?
Cuando hay un temblor dices, pues ¿para dónde corro? Pues todo alrededor prácticamente te está dando vueltas, te gira y a veces te confundes con todas las circunstancias que estás viviendo y sin embargo no sabes qué hacer. Entonces aquí podemos ver claramente que el apóstol Pablo, con todo y que estaba angustiado, él prácticamente afirma de una forma contundente, con tal seguridad que dice, no me siento entre la espada y la pared, por el contrario, estoy confiado en el Señor que Él estará conmigo. Y esto es una gran verdad y sobre todo una grande promesa de Jesucristo para todos aquellos que están en alguna tribulación. Y así mismo puede ser que pases tú o pase yo. Entonces ahí es donde Dios nos prueba con nuestra fe. Ahora, dice también el verso 8, en apuros mas no desamparado. Pablo está afirmando que no está desamparado porque a pesar de todos los apuros de ser un prisionero, de tener enfermedad, de tener problemas económicos, de no tener a veces qué comer, ¿verdad? Tenía este tipo de momentos en donde él mismo se pudiera sentir totalmente derrotado. Pero él estaba lleno de optimismo. ¿Por qué? Porque sabía que Cristo lo guardaba en el hueco de sus manos y que en ningún momento iba a tener ningún problema, ya que estos padecimientos que estaba llevando sencillamente eran pruebas que mi Señor Jesucristo le estaba dando para probar su fe y para hacerlo crecer espiritualmente. Así que si a veces tenemos pruebas, solamente estas pruebas nos van a hacer crecer, nos van a hacer madurar en el Evangelio. Entonces podemos ver aquí claramente que cuando el mismo apóstol Pablo llegó a tener una grande aflicción que había padecido en la provincia de Asia, bueno, incluso él declara que había perdido prácticamente la esperanza de salir con vida. Vean ustedes aquí mismo, ¿verdad? Aquí estamos en 2 Corintios, vayan en el capítulo número 1, verso número 8. Dice aquí, porque hermanos, 2 Corintios 1, verso 8, dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. O sea, prácticamente ya no tenían fuerzas para seguir adelante, ¿verdad? De tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Fíjense hasta dónde llegó el punto en que el apóstol Pablo ya había llegado prácticamente hasta la cúspide del dolor. Pero vamos de forma contraria, había llegado a un fondo donde prácticamente decía, hasta aquí llegué y aquí ya no puedo seguir más allá. Sin embargo, vemos cómo es que Dios lo libró. Y vemos claramente cómo es que el Señor siempre... Pudiéramos pensar que si este incidente donde Dios le libró de este peligro, bueno, decía, bueno Señor, tú me has librado de todo, yo estoy prácticamente en tus manos y no puedo hacer otra cosa más que solamente ser obediente y tú vas a guiar siempre mis pasos para mi buena aventura, para mi desgracia, pero todo será para gloria de tu nombre. Amén. El verso 9 dice, perseguidos mas no desamparados. Aquí se describe a sí mismo el apóstol Pablo cuando dice perseguidos, se describe como un fugitivo, él y sus colaboradores que están huyendo, acosados de sus enemigos, pero que no, en el último momento siempre tienen un momento de escapatoria. ¿Y esto quién lo hace? Bueno, pues nuestro Dios. Entonces el apóstol no está desanimado. Ya sabe que el Señor nunca abandona a los suyos y confía en las promesas que Dios le dio a su pueblo. Vean ustedes en Deuteronomio 31, verso 6. Yo voy para allá, si gustan no vayan, pero yo se los leo, ¿verdad? Deuteronomio, recuerden que Deuteronomio es el quinto libro, iniciando de la tapa de la Biblia, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio en el capítulo 31, verso 6, dice ahí claramente, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Esto significa que es una promesa grande de parte del Señor para nosotros.
Y si eres un creyente ferviente en la persona de Jesucristo, esta promesa se hace realidad en tu vida. Así que ánimo, cristiano. Siempre debemos estar confiados y sobre todo optimistas sobre cualquier circunstancia de adversidad. El Señor siempre va a estar con nosotros. La segunda parte del verso 9 dice, derribados pero no destruidos. Aquí el apóstol Pablo se pone prácticamente como un luchador que tira a un contrincante, ¿verdad? Como si un luchador tirara a un contrincante al suelo, y así mismo el apóstol Pablo, en un momento dado, fue levantado por mi Señor Jesucristo como un instrumento, pero luego derribado al suelo. Entonces, él considera, con todas las veces que yo pueda ser derribado, nunca me van a destruir. ¿Por qué? Una vez más confía y tiene la confianza en nuestro Dios. Porque entonces Pablo es bastante elocuente en cuanto a todo lo que dice, él lo está viviendo, ¿sí?, en su propia personalidad. Y entonces podemos ver claramente, si esto lo oímos como un sollozo, pudiéramos decir, caray, pues es cierto, nos han derribado, pero debemos de confiar en que no estamos destruidos, porque el Señor nos da aliento para seguir adelante. Amén. Entonces podemos ver claramente que si Pablo fue capaz de superar todas esas pruebas, sabe que Dios en un poder sobrenatural y extraordinario le va a ayudar. Y esto hace una promesa. ¿Por qué? Porque dice claramente el verso 7, aquí mismo, retomando, porque tenemos este tesoro en vasos de barro, hablando del Evangelio y nosotros como esos vasos, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, ¿verdad? Entonces todo lo que viene, o todo lo que tenemos como el poder de Dios, proviene de Él mismo. Y como ya dijimos, es de origen divino. Número 4, mis queridos hermanos, ahí llevando en la personalidad, ¿qué cosa? El tesoro del Evangelio. Vean cómo dice el verso número 10, y dice ahí, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Bueno, Pablo habla de cómo la muerte de Jesús le transformó para bien y que está obrando en él y sus compañeros, y por lo tanto la vida y la muerte de Jesús obrará también en los corintios, y no solamente en ellos, sino en todos aquellos que están leyendo la palabra del Señor. Entonces Pablo se describe como un heraldo, como aquel que va proclamando el Evangelio y que relata con precisión la historia de la pasión de mi Señor Jesucristo, y esto le identifica prácticamente con la muerte de Jesús, que es el tema principal de su ministerio. Y no solamente contaba la historia de Jesucristo y el Evangelio, sino que él mismo la experimentaba en carne propia, en su propio cuerpo. Entonces, al momento de decir el morir, para el apóstol Pablo está diciendo, aquí hay una palabra en hebreo que para algunos será dominguera, ¿va? Que es necrosis, y hace referencia al proceso de la muerte, en donde prácticamente esto habla de la mortificación del cuerpo, el proceso de descomposición, la enfermedad, la vejez y todo lo que conlleva el proceso de muerte, o el proceso que nos lleva a veces a la muerte estando en vida, y diferente a la otra palabra que es thanatos, que es en el momento de la muerte. Entonces esto podemos ver claramente que el apóstol Pablo decía, claro, he llegado a los pies de Cristo, pero estar en Cristo, yo sé que alguna vez va a haber un proceso en donde yo tenga que morir. Y esa es una esperanza viva para todo creyente. Entonces, Pablo aquí está haciendo un énfasis, no en la vida terrenal que tenía Jesús, sino en el sufrimiento y su muerte. Así que las cicatrices que el apóstol Pablo llevaba en su propio cuerpo eran las pruebas convincentes de su sufrimiento. Y para ilustrarlo, tenemos el caso en donde los magistrados prácticamente de Filipos, cuando el apóstol Pablo fueron llevados inclusive aquellos hombres y le dieron de palos y los maltrataron, los metieron en una cárcel. ¿A quiénes? Al apóstol Pablo y al mismo Silas. Bueno, en su momento ellos estaban gozosos, ¿sí? ¿Por qué? Por padecer en el nombre de mi Señor Jesucristo, y ellos soportaron prácticamente un inexplicable dolor físico, pero aún así cantaban alabanzas y salmos al Señor. Y entonces
Esto muestra claramente que ellos tenían la disposición de padecer en el nombre de Jesús, y esto traía un gozo. ¿Por qué? Porque estaban obedeciendo a mi Señor y Salvador Jesucristo. El verso 10 en la segunda parte dice: para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. ¿Qué significa? Hay varios ejemplos de esto. Esteban, como Jacobo, hijo de Zebedeo, fueron los primeros mártires del Evangelio. Y ellos fueron sacrificados por predicar el mismo Evangelio. Pero la vida de Pablo fue preservada en repetidas ocasiones. Así que la asemejanza de muerte era una continua compañera del mismo apóstol Pablo, pero también la vida de Jesús en el mismo apóstol Pablo era quien la acompañaba constantemente, y esto le fundaba un aliento tremendo. Así que si alguna vez eres amenazado por cualquier cosa, a lo mejor no de muerte, pero sí que te perturben por alguna deuda, por algún problema legal que tengas, bueno, considera que Dios siempre está por ti, porque tú vives la vida en la persona de Jesucristo y Él te acompaña siempre. Entonces podemos decir aquí, concluyendo, que el Señor resucitado era quien fortalecía al apóstol Pablo siempre para renovar su entendimiento, pero también su capacidad física para seguir adelante, ¿verdad? Y todas las aflicciones que podía tener en su momento Jesús y que pudo padecer, bueno, el mismo apóstol Pablo la estaba viviendo en ese momento y eran prácticamente parte de su propia vida. Número 5, mis queridos hermanos, para concluir, el verso número 11 dice así: porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. El quinto y último punto es que el tesoro del Evangelio es llevado también por valiosos creyentes. Aunque vivimos, mis queridos hermanos, dice Pablo, nuestra vida siempre está dedicada a la causa de mi Señor y Salvador Jesucristo. La vida terrenal del apóstol Pablo siempre estuvo condicionada prácticamente a estar en amenazas de muerte, a ser prisionero. Vean ustedes cómo dice en Romanos, en el capítulo número 8, Romanos capítulo 8, versos 35 y 36. Romanos capítulo 8, versos 35 y 36. Dice así la escritura, déjenme llegar yo también. Ya estamos por concluir. Dice así desde el verso 35: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. O sea, no hay esperanza para muchas personas. Y a lo mejor no tendremos esperanza en este mundo. Pero lo cierto es que la esperanza está en el cielo con la persona de Jesús. Y eso es lo que nos debe de infundir esas ganas por seguir viviendo el Evangelio constantemente. Y que debe de arder en nuestro corazón el poder predicar de Jesucristo a todas las personas que podemos conocer. En este sentido podemos decir claramente que Él, ¿quién? El apóstol Pablo se entrega voluntariamente por causa de Jesús. Y Pablo en algún sentido está haciendo lo mismo, o de la misma manera que Jesús se entregó por los creyentes y por el mismo apóstol Pablo. Y los creyentes en Cristo somos tú y yo. Así que en su momento, si Cristo se entregó por nosotros, nosotros lo menos que podemos hacer es también entregarnos por la persona de Jesucristo, como dice claramente Gálatas 2:20, que estamos conjuntamente crucificados y ya no vivimos nosotros, sino Cristo vive en nosotros, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver claramente que el apóstol Pablo se está prestando a sufrir voluntariamente por la persona de Jesucristo con una plena gratitud, ya que este peligro en su momento lo acechaba constantemente en diversas ocasiones en su vida. ¿Y cuántas personas no están en esta condición, verdad? Mostró una voluntaria intención de enfrentarse a la muerte con sincera seguridad, imitando a la persona de Jesucristo. Y por último, mis queridos hermanos, quiero decirles que numerosas personas en el mundo diariamente son amenazadas de muerte, siguen predicando el Evangelio, y es lo que tenemos que seguir haciendo.
Yo sé que a lo mejor esto es drástico para algunos, pero si estás en una posición en donde Dios te permite predicar, no pierdas la oportunidad. Busca a Dios de todo corazón, de todo tu corazón, y permite que solamente la gloria de Jesucristo pueda irradiar siempre dentro de ti y para aquellos que tengan necesidad, sobre todo que estén desesperanzados y que no tengan precisamente una facultad de alcanzar la vida eterna. Permítete predicar el Evangelio y que Dios siempre nos guarde. Gracias, querida y amada iglesia. Oremos a nuestro Dios. Padre, te damos las gracias por esta magnífica oportunidad, Señor, de poder estudiar de tu palabra. Ayúdanos a poderla seguir estudiando, guardando, pero sobre todo obedeciéndola, bendito Padre Celestial, cabalmente como tú lo expresas a través de tu palabra. Guarda nuestras vidas, guarda tu iglesia, Señor Dios, y que tú seas exaltado y glorificado siempre en nuestros corazones. En el nombre de Jesús te lo rogamos y te lo pedimos. Amén. Dios les bendiga.